Empezaremos. Aquí está. El primero era el 16.4 y hablaba de, el inciso B era, creo, la confusión. Decía encontrar el módulo de la aceleración angular. Entonces aquí ya tengo un cachito el DSL de lo que tenemos. Y aquí sería la tensión. Este era el peso. Y aquí tenemos el peso en el eje tangencial y este es el peso en el eje radial, ¿sí? El ángulo de 37 va a aparecer... Fer, ¿dónde aparece el ángulo de 37? ¿Abajo o arriba? Abajo, ¿Abajo? ¿Por qué? Aquí tú por dices, ¿no? la ¿Por regla qué? de perpendiculares. Sí, Perpendiculares, veremos. Perpendicular a esta línea sería esta, perpendicular a esta No es línea arriba. sería esta. Es aquí arriba, ¿no? ah, Sí, Fer. entonces me fallamos. Sí, te ha fallado. Ya, Ya, ahí está. 37 grados sería ahí. Ahora, ¿han tenido algún problema con el inciso A? ¿Es necesario que lo resuelva o vamos directo al inciso B? Como no dicen nada, la única pregunta que me han hecho era del inciso B específicamente, pero para el inciso A, lo que tenían que hacer era una sumatoria de fuerzas en el eje radial igual a masa por aceleración centrípeta. Nikki, ¿quién es la fuerza centrípeta en este ejercicio? ¿O quiénes son la fuerza centrípeta? Em, Te mm, recuerdo un ratito, este es mi eje radial y este es el eje tangencial. Ahora sí, ¿quiénes son la fuerza centrípeta aquí? la tensión Ya, y la fuerza gravitatoria en R. ajá, FGR igual a M AC cuadrado. Sí. Listo, de aquí me pedía que haya la tensión, no había mucho problema. Aceleración centrípeta, como me da el dato de velocidad, la tangencial, entonces esto va a ser velocidad al cuadrado sobre radio. Sí, esta parte de aquí y este que estaba sumando pasa a restar. Valentina, FGR, ¿a qué es igual? El de tu computadora se puede. Ah, Hola, vale. FG es igual a FG Ya, seno, masa por gravedad por seno seno, de ¿no? 37, sí. Listo, SEN 37. Y aquí tenían todos los datos y sale 50. Ahorita me he olvidado traer mi cálculo, pero si reemplazan, va a salir los 50. Ahí no debe haber ningún problema. Ya, el problema está en el inciso B porque me pide el módulo de la aceleración angular. Para eso tenían que recordar lo que hemos hecho el año pasado y esta letrita era la aceleración angular. Entonces, ¿a qué era igual esta aceleración angular? Vamos a relacionarla siempre con la tangencial, o sea, esta era mi duda del inciso B. ¿Se acuerdan estas fórmulas? Tangencial, velocidad tangencial es igual a angular por radio, por ejemplo, era una fórmula que teníamos en movimiento circular. Si hablamos de aceleración, yo voy a decir aquí la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicado por radio. Entonces, para poder encontrar esta aceleración angular necesitaba aceleración tangencial. ¿Qué significaba? Que seguramente hay una fuerza en el eje tangencial, que justamente es FGT, que no está compensada, por lo tanto, el móvil va a empezar a acelerar. Como me dice el módulo, no me va a importar el signo, porque seguramente este es negativo. Vean lo que vamos a hacer. En el eje tangencial no estoy en un movimiento circular, sino voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje tangencial. No puedo igualar a cero porque no está quieto, sino que vamos a igualar a masa por aceleración tangencial. Sara, ¿quién está en el eje tangencial? La suma de fuerzas en el eje tangencial. La fuerza gravitatoria en T. Ajá. Entonces, justamente esa va a ser esa es la fuerza que hace que acelere en el eje tangencial, masa por aceleración tangencial. De acuerdo a cómo he puesto mi eje tangencial, aquí está positivo, ¿no? Por eso también he dejado con signo positivo. Y FG tangencial va a ser igual a masa por gravedad por coseno de 37 igual a masa por aceleración tangencial. Las masas se van a eliminar y de aquí tienes que la aceleración tangencial va a ser g por cos 37, digamos 10 coseno de 37. Si vemos cuánto sale eso, nos va a salir 8.
el resultado. 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué se hace ahora para encontrar la aceleración angular? Simplemente reemplazamos aquí, despejamos, aceleración tangencial dividido entre radio va a ser igual a la aceleración angular. Y de esa manera se encuentra la aceleración angular. El radio nos dice que es 4 metros, 8 entre 4 quedaba 2 radianes por segundo al cuadrado. ¿Alguna duda de ese ejercicio? Porque el inciso B me han dicho que era el problema. Si no hay preguntas, entonces paso al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me han dicho el 16-11. Ahí. Nos dice un bloque pequeño de 4 kilogramos de masa descansa sobre una plataforma horizontal que gira alrededor de un eje vertical con velocidad angular 5 radianes por segundo. El resorte tiene una constante de 180 newtons por metro y había que calcular la deformación del resorte. Entonces lo que hay que encontrar es justamente, aquí donde estoy, perdón, es justamente delta X es nuestra pregunta. ¿Cuánto es la deformación? Sí se sabe que cuando no está deformado tiene una longitud de 40 centímetros. ¿Qué significa? Que antes de que gire todo esto, de aquí hasta aquí, valía 40 centímetros, es decir, 0,4 metros. Cuando empiece a girar, y aquí he exagerado un poquito el dibujo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando empiece a girar, el resorte va a empezar a alargarse hasta que ya no se alargue más, hasta su máximo. Y este de aquí va a ser el radio. Polín, en función a lo que tengo que hallar y a estos 0,4 iniciales, ¿a qué sería igual esta distancia que le he llamado radio cuando ya está girando el objeto? Sería 4 metros más delta X. ¿O no? Exacto, 0,4 metros, ¿no? No 4 metros, sí, exacto. Sería este, el radio para nosotros sería 0,4 más delta X. Ya no sería solamente el tamaño de 40 centímetros mi radio, porque eso era al principio. Entonces, cuando gire, se va a deformar y el radio va a ser 0,4 y delta X. Ignacio, ayúdame con la fuerza centrípeta. ¿Qué fuerzas son las que he dibujado, perdón? Esta de aquí, ¿cuál es? Eso es la normal. Ya, la de abajo. Fuerza gravitatoria. Listo. ¿Y la que falta? La del resorte, elástica. Fuerza elástica. Fuerza centrípeta, entonces, Ignacio, ¿esta es una circunferencia horizontal o vertical? Vertical era horizontal. La Horizontal, fuerza perfecto. centrípeta sería la fuerza elástica. Ujú. Y aquí, en función al dato que nos dan un angular, entonces, eso hay que tomar en cuenta cuando hagamos esta parte. La fuerza centrípeta va a ser la fuerza elástica igual a m angular al cuadrado por radio. David, ¿cuál es la fórmula de fuerza elástica? Hola, David. Delta X por Ajá. una constante de... ¿Cómo era? Elasticidad, exacto. Constante de elasticidad. K por delta X es igual a m angular al cuadrado por el radio, ya lo podemos alargar, que se va a hacer ese 0,4 más delta X. ¿Sí? Entonces creo que ese era el único cambio que tenían que tener. La constante, si ustedes ven, está en newtons por metro, por eso delta X tiene que estar, o vamos a encontrar en metros. Aquí tenemos 180 multiplicado por delta X. Igual, la masa va a ser 4, la angular es 5 elevado al cuadrado, y de aquí simplemente es un poquito de matemáticas y ya está resuelto. ¿Alguien tiene alguna duda más de este ejercicio? Porque me han dicho no sale, no funciona. Si no, estamos felices. Mister, la ecuación para qué es para la fuerza elástica, ¿no era multiplicado delta X con ¿K? con K? Sí, están Eso. multiplicados aquí. Ah, ya, Sí, ya, me ya. falta el puntito. Sí, K por delta X es Nico. Y otra cosita, el 180. radio, Dime. ¿por qué sería 0,4 más delta X por? O sea, delta X Aquí.
Sí, La sí, sí. primera parte nos dice que cuando está sin deformar el resorte, imagínate aquí ya, esto no está girando, Ajá. digamos que no está girando esto, lo volveremos, listo, ahí está, no está girando. Entonces el tamaño original del resorte era 0,4. Cuando Ah, esto ya. empiece a girar, ¿qué es lo que va a pasar? Por inercia, el objeto va a querer salirse, ¿no ve? Sí. Entonces va a empezar a que se alargue el resorte y tenemos una nueva longitud. Esa nueva longitud sería el radio de la circunferencia que voy a describir. Y ese radio Ah, va a ser ya. igual a este 0,4 más Más el delta justamente X, claro, la lo que cambia. deformación. ¿No Ah, ve? ya, ya, ya. Sí, 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 exacto. ubico. Eso Ah, ya. sería. Entonces aquí tenemos 100 por 0,4. 0,4 más delta X y listo. Y de ahí ya se puede resolver, no hay mucho problema. Entonces tienen 100 delta X, voy a restar, aquí va a quedar 80. Delta X es igual a 40 y delta X, cada vez estoy mejor con este lápiz. Delta X va a ser 40 sobre 80. Y ahí nos queda que es 0,5 metros. Por lo tanto, en centímetros, los 50 centímetros que les decía. Eso. El eje vertical no lo hemos usado porque no hay rozamiento y no hay por qué sacarla normal ni nada de eso. ¿Tienen alguna duda más sobre este ejercicio? Ah, no, eso era lo único, creo. Bien, perfecto, porque tengo 2, 4, 5 ejercicios más que me han pedido, que casi es toda su tarea, que obviamente no voy a terminar como esta, pero la idea es que ustedes vayan viendo cómo se hace, ¿no? El Sí, día sí, sí. jueves yo pretendo colocar preguntitas para que vayan respondiendo ya por puntos. Así que espero que hayan estado haciendo sus tareas. Ya, vamos a este, el 12 me han dicho. Un cuerpo suspendido de un hilo de longitud 5 metros se mueve uniformemente por una circunferencia en un plano horizontal. Hallar el periodo de rotación de dicho cuerpo si durante su movimiento el hilo forma con la vertical un ángulo de 37 grados. A ver, ¿qué no había aquí? Justamente no había el dibujo. El dibujo es un péndulo cónico, ¿ya? Dice que está suspendido de un hilo y además forma una circunferencia horizontal. Esta es la circunferencia horizontal que forma. Y con la vertical tenemos un ángulo de 37 grados. Ese era el dibujo que tenían que tener. Tal vez ese ha sido el problema para que no puedan resolver este ejercicio. En función a eso, entonces, las fuerzas que existen van a ser el peso, la tensión. Vemos qué tipo de circunferencia es. Es una circunferencia vertical. Este va a ser su eje radial, ¿cierto? Y este, Ujú. perdón, una circunferencia horizontal, eje radial, y este es el eje tangencial. Y en función a eso ya podemos tener tangencia o tensión en el eje radial y tensión en el eje tangencial. ¿Ya ha llegado el George o no está ahí? Es que no puedo Mm, ver, mientras explico, no puedo ver quiénes están en no, la no está. conferencia. No está, ¿No faltan está? 2 personas. Qué lindo, Una persona falta. el George. Exacto, el Sí, George. ya, pucha, tanto se niega el George y no viene. Ya, entonces volveré. Decía, entonces tenemos esto. Ya, entonces el 37 aparece aquí porque son ángulos correspondientes, ¿cierto? Este y este tienen la misma pendiente, aquí aparece 37 y 37. Entonces, en función de lo que me está pidiendo, dice que haya el periodo. ¿Qué cositas había que acordarnos para el periodo? Acordarse esta fórmula, la velocidad angular es igual a 2pi dividido entre el periodo. Si ustedes se acuerdan, el año pasado cuando hemos hecho movimiento circular teníamos la velocidad angular, es el ángulo que se recorre en un tiempo determinado. Y cuando hablamos de periodo estamos hablando de que el ángulo que tengo que recorrer es una vuelta, es decir, 2pi. Entonces, si yo encuentro la velocidad angular, voy a poder encontrar el periodo. En función a eso, ahora sí, Santi Vizcarra, ¿me puedes ayudar, no? Fuerza centrípeta, ¿quién sería en este ejercicio? Mm, en el DSL, Tere. espera, el que está en el DSL, ¿verdad? Sí, en el DSL, ¿cuál sería la fuerza centrípeta? Mm, TR, Ya, Tere, ¿a qué sería igual? ¿T multiplicado por seno o por coseno? multiplicado por seno. Eso. T multiplicado por seno 37.
igual a m, aceleración centrípeta va a ser angular al cuadrado por radio. Vamos, aquí tenemos varias incógnitas, angular y el tiempo y además el radio, ¿cierto? Pero antes de ver lo que pasa con el radio, vamos con el eje tangencial. Sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, Gaby. ¿A qué hacemos? ¿Igual a masa por aceleración o a cero igualamos? Dale. Creo que a masa. Se iguala a masa por aceleración si es que esta pelotita girara o se moviera hacia arriba, pero no está moviendo hacia arriba, solo es un círculo en la parte horizontal. Por lo tanto, debería haber igualado a cero, ¿ya? No está subiendo ni bajando. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a tener t, que va a ser igual a t por coseno de 37, positivo, y menos mg igual a cero. Si ustedes ven, de aquí voy a poder reemplazar t para llegar aquí. Recuerden que esta es otra t, ¿no? Este es de periodo. Y este es de tensión, cuidado que se confundan con eso. Entonces, la idea es encontrar la velocidad angular. Para encontrar el radio, hay que ver la geometría del problema. Entonces, vamos a trabajar con esta partecita. Ahí. Uy, qué feo. Ya. Esta parte de aquí, supuestamente es la longitud que vale 5 metros. El ángulo de 37 es este. Este es 37 grados. Y yo tengo que encontrar el radio que está aquí. Entonces, Cintia, ¿cómo encuentro el radio? ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Seno. Ajá. Entonces, para poder encontrar este radio, vamos a tener que utilizar la función seno. Seno de 37, que era este ángulo, es igual a cateto opuesto, que es R, sobre 5. Entonces, teniendo eso, ya puedo reemplazar aquí también, a que va a ser igual R. R va a ser igual a 5 por seno de 37. Ahora, ¿cómo terminamos de resolver? Esta R vamos a reemplazar aquí. Tensión yo creo que vamos a despejar de este lado y reemplazar también este aquí y listo. Entonces, haciendo esos cambios, si yo despejo de aquí la tensión, tendríamos mg sobre cos 37. Reemplazamos por este lado. En vez de tensión vamos a tener mg sobre cos 37 multiplicado por sen 37 igual a masa angular, es lo que quiero encontrar, angular al cuadrado por el radio. Y el radio es 5 sen 37. Antes de que se tienten de hacer seno sobre coseno tangente, vean que el radio y este otro lado se van a eliminar el sen 37. Además, las masas también se eliminan y está facilito encontrar la velocidad angular que va a ser igual a g sobre coseno de 37 y este 5 que está multiplicando pasa a dividir por 5 es igual a angular. Como está elevado al cuadrado, hay que sacar raíz cuadrada de todo eso. Entonces, una vez que tienen la velocidad angular, simplemente reemplazan este lado y encuentran el periodo. Aquí la sugerencia que les da el libro es que para G utilicen pi cuadrado. Entonces, tomando en cuenta eso, para que seguramente se reemplace o se elimine y encuentren exactamente el número 4 que tienen que hacer. Ahí lo voy a dejar, ustedes tienen que terminar de hacer el ejercicio. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten sobre este ejercicio. Hola, George. Mister, Dime. ¿por qué el eje radial se iguala a masa por aceleración si decía uniformemente? Ya. Pues se mueve, porque se dice que se mueve uniformemente en una circunferencia. Te tienes que acordar que cuando te mueves en forma de circunferencia, siempre se iguala a masa por aceleración centrípeta, ¿ya? La aceleración centrípeta aparece siempre y cuando tú hagas curvas. Y aquí abajito, esta parte de aquí, estás haciendo una curva, entonces se iguala a masa por aceleración centrípeta en ese eje. Entonces, siempre que tengas movimiento circular, hay que igualar el eje radial a masa por aceleración centrípeta. El que sí puede cambiar es el tangencial.
que puede igualarse a cero si es que no se mueve ni arriba abajo, o puede igualarse, como en el caso anterior, a masa por aceleración tangencial, porque aquí se está moviendo en el eje tangencial. Entonces aquí hemos igualado a masa por aceleración tangencial en el ejercicio 1, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Perdón, ahí estamos. ¿Ya? Para poder igualar. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, el siguiente ejercicio que tengo preparado, que me han dicho, era el 13. O sea, casi toda su tarea, el 13, el 14, el 21. Me faltan 4 ejercicios contando con este. En este ejercicio hablaba de que había 2 bolas de masas de 18 kilos y 2 kilogramos. Y se encuentran unidas por una cuerda imponderable, de modo que la porción de la... Imponderable significa que no se puede alargar, ¿ya? Perdón, que no se puede... que su masa es despreciable, más bien dicho. De modo que la porción de cuerda de longitud L que sostiene a M siempre forma un ángulo vertical θ, dice. ¿Cuál es la velocidad angular de rotación del péndulo cónico formado? Entonces, vean lo siguiente. ¿Cuál es la idea? Aquí hay un tubito y aquí hay una masa, la masa 2, y aquí está la masa número 1. Entonces, esto empieza a girar, ¿ya? Entonces, la masa número 1 está girando y esto se queda quieto. Esa es la idea principal. La sumatoria de fuerzas aquí tiene que ser igual a 0 y mientras este está girando, ¿ya? Ahí, ahora sí. Mientras ese está girando. Si hacemos el DSL de la masa número 2, por ejemplo, ¿qué fuerzas tendríamos? Tendríamos aquí la tensión de esta cuerdita y el peso, nada más. Y si vamos para esta pelotita, está girando en forma circular y las fuerzas que tendríamos serían el peso y la tensión. ¿A quién hay que descomponer? A la tensión, porque mis ejes para este caso, este es mi eje radial y este es el eje tangencial. Entonces, tomando en cuenta eso, al descomponer yo voy a tener la tensión por coseno del ángulo y tensión por seno del ángulo. Este θ aparece otra vez aquí. Ustedes ven por la Z, ¿no? Por ángulos alternos internos. El ángulo de aquí aparece aquí abajo, ¿ya? Entonces tendría ya la descomposición. Y ahora, en función de lo que me está pidiendo, que justamente dice cuál es la velocidad angular de rotación, podemos ir trabajando con cada una de las masas. Por ejemplo, la masa número 2 primero. La más grande, esta de aquí. La suma de fuerzas, aquí no hay eje radial ni tangencial, porque está quieta, no se está moviendo en círculo esta masa. Por lo tanto, simplemente voy a tener sumatoria de fuerza en el eje Y, va a ser igual a 0. Queremos que se quede quieto. Esa es la idea principal, dice que se quede como se muestra en la figura. Entonces, las fuerzas que actúan aquí simplemente son la tensión menos la masa 2 por la gravedad igual a 0. Uy, perdón. Por lo tanto, sí, ya. Masa por la gravedad igual a 0 y aquí tendríamos, uy, 0, esto no vale. Y tendríamos que la tensión va a ser igual a masa 2 por la gravedad. ¿Qué está pasando mientras tanto en la masa 1? Para la masa 1, esta se está moviendo en forma circular. Entonces, aquí si hacemos una suma de fuerzas, una sumatoria de fuerzas, perdón, en vez de sumatoria de fuerzas, nos conviene hacer una fuerza centrípeta porque se está moviendo en forma circular, es igual a la masa 1 por la aceleración centrípeta. Fer, ¿quién es la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta es la tensión en el eje radial. Ajá, que en este caso sería tensión seno, ¿no? Sí, Tensión tensión seno del seno. ángulo es igual a masa 1 por aceleración centrípeta. ¿Qué dato nos da aquí o qué es lo que nos está pidiendo? Velocidad angular. Entonces, angular al cuadrado por radio. De la misma manera que en el ejercicio anterior, nos va a faltar justamente el radio. Entonces, si hacen otra vez
que esto se va repitiendo cada vez que tenga estas cuerditas. Si hago otra vez mi triangulito, que sería esta parte, donde tita está aquí arriba, y esta es la longitud, este es el radio. Nuevamente, para encontrar el radio, voy a tener que utilizar función seno. Seno de tita es igual a cateto opuesto, que es R sobre L. Entonces, van a ver que siempre que tengan péndulo cónico, si es que no les dé esta distancia el radio se va a encontrar todo el rato utilizando este triángulo rectángulo, donde relaciona la longitud, el ángulo y el radio, ¿ya? Entonces, de aquí vamos a tener que R va a ser igual a L por seno del ángulo. Entonces, al reemplazar, podemos ya reemplazar las dos cosas. Vean que tensión había sido igual a M2G y que el radio es esto. Podemos reemplazar. Y al reemplazar, nosotros vamos a tener, reemplazamos todas aquí. En vez de tensión, vamos a tener masa 2 por gravedad por seno del ángulo es igual a masa 1 por velocidad angular al cuadrado por radio. El radio es L por seno del ángulo. Y igual que en el ejercicio anterior, seno del ángulo y seno del ángulo se van a eliminar. Si ustedes ven, la única incógnita que va a aparecer aquí es angular. Ni siquiera necesita el eje tangencial de esto para poder resolver. Entonces, al reemplazar, esta M y L se van a dividir y vamos a tener que M2 por G dividido entre M1 por L es igual a la velocidad angular, y aquí hay que sacar raíz cuadrada. Entonces, ustedes empiezan a reemplazar. Yo les había posteado en el Classroom que había un error aquí, porque justamente Ben me ha hecho dar cuenta, creo que era aquí, sí. Aquí decía 5 centímetros y en realidad la longitud era 5 metros. Entonces, con 5 centímetros le sale 6,67 y con los 5 metros, o sea, solo reemplazando 5 aquí, les va a salir justo el valor de 0,67. ¿Alguna duda del ejercicio? Si está claro, puedo pasar al siguiente. Me quedan 3 ejercicios más. No, está bien listo. Creo. Ya. Entonces, paso al siguiente. El siguiente ejercicio de pregunta era el 14. Me han dicho un péndulo cónico doble gira alrededor de un eje vertical de manera que los dos hilos se encuentren siempre en un mismo plano y forman con la Perdón, vertical. mister. Creo que George preguntó por qué la tensión es la misma en el anteejercicio. ¿Solo tiene chat? Ah, sí, está hablando por Ya. chat. Ya listo. Por favor, si alguien comenta algo, me lo leen porque yo no puedo ver mientras hago la pantalla aquí, no puedo leer lo que están comentando. ¿Ya? No, ya preguntó por qué tensión es la misma. Ya, la tensión es la misma, George, porque justamente es la misma cuerda la que pasa por aquí, no cambia la cuerda. Por lo tanto, la tensión que yo vea en esta masita es la misma tensión de aquí, por ser la misma cuerda. Por eso he puesto el mismo nombre en el DSL. Ya, espero que hayan entendido. Ahora sí, seguiremos. Me quedan 3 ejercicios. En este ejercicio tenían 2 bolitas. Era un péndulo cónico doble. Esta bolita estaba girando por aquí, ¿cierto? Giraba por aquí y esta otra giraba por ahí. Están partidas a la mitad directamente ya en mi dibujo, que es lo que justamente necesito. La parte de aquí creo que era alfa. Y esta parte de aquí respecto a la vertical era beta. ¿Ya? Entonces, había varias opciones para resolver, pero la más fácil era simplemente agarrar una de las masas, en este caso la masa de aquí abajo. Si hago el DSL antes de la masa de aquí abajo, ¿qué fuerzas vamos a tener? Serían la tensión de esta cuerda y el peso del objeto número 2. El ángulo beta aparece aquí por ser correspondientes. Y este va a ser mi T radial y este va a ser mi T tangencial. Ya saben entonces cómo vamos a sacar seguramente el radio para aquí, porque estamos en caso de péndulo y aquí no nos dan radios, sino simplemente nos dan longitudes. Entonces primero voy a analizar esta masa y van a ver que solo haciendo esa masa puedo sacar ya el resultado, no necesito nada más.
Entonces veremos la masa número 2, que es la de abajo. Recuerden que ni siquiera nos da los datos de las masas de cada objeto, ni nos dice que son iguales, ni nada de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Si ustedes revisan las fuerzas que aparecen aquí, la única en el eje radial sería TR, y ese TR va a ser igual a T multiplicado por seno de beta, igual a masa por aceleración centrípeta. La velocidad que nos pide es la angular, entonces va a ser masa por velocidad angular al cuadrado por radio. ¿De dónde puedo sacar esta T? Yo podría sacar esta T de la sumatoria de fuerzas en el eje tangencial de la misma masa. En este caso, su suma de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, al igualar a 0, vamos a tener tensión tangencial menos el peso del objeto 2 igual a 0. Ya, entonces aquí teníamos tensión tangencial es igual al peso del objeto 2 y vamos a tener que la tensión tangencial, que es esta parte, va a ser tensión por coseno del ángulo, por coseno de beta, es igual a la masa del objeto 2 por la gravedad. Y aquí ya podemos encontrar la tensión al reemplazar, despejamos y reemplazamos, y otra vez vamos a tener el problema del radio. ¿Cómo vamos a poder sacar el problema del radio? Justamente para eso he dibujado esta parte. Recuerden que estas dos líneas azules, cada una vale 33 centímetros. 33 y esta también vale 33. Hay que convertir a metros. Aquí teníamos el ángulo alfa, que era 30 grados. Y aquí teníamos el ángulo beta, que era 37 grados. Entonces, ¿qué pasaba con este objeto? El radio de este objeto es todo esto. Uy, qué feo, hasta aquí. Entonces, va a ser justamente, le voy a llamar a esto A y a esto B. El radio en el que se va a mover, el que tendríamos que reemplazar aquí, va a ser igual a A más B. Esta distancia, ¿cierto? Más esta distancia. Con ese radio es que se mueve esta pelotita de aquí abajo. Entonces, tomando en cuenta eso y como ya hemos visto cómo sacar A y B, empezamos a sacar, por ejemplo, B. Si quiero sacar B, la función que estamos utilizando siempre y cuando el ángulo sea aquí arriba, ya hemos repetido varias veces, va a ser seno, porque es el cateto opuesto. Entonces voy a tener seno de 30, va a ser igual a cateto opuesto, B sobre cateto, sobre la hipotenusa. Y aquí voy a tener que L por seno de 30 es igual a B. De la misma manera, tienen que sacar A, les va a salir lo mismo. L por, en este caso en vez de seno de 30, seno de 37. Tomando en cuenta eso, ya pueden encontrar el radio. Y al reemplazar el radio, se va a ir otra vez, las masas se van a eliminar, porque esto también tienen que reemplazar aquí. Y van a poder encontrar el valor de la velocidad angular. Eso ya no voy a hacer, tienen que terminar de hacer y si tienen alguna duda antes, pregunten más bien para que puedan sacar el resultado. Bueno, supongo que el silencio significa que no tienen ninguna duda, a menos que estén escribiendo en el comentario. Oye, no hay nada. Así que eso es lo que tienen que terminar de hacer, ¿ya? Y les tiene que salir el 454. Si no les saliera todavía, por favor me escriben por la plataforma y me mandan una fotito de lo que están haciendo para ver qué ha pasado, ¿ya? Si no hay dudas, me quedan todavía 2 ejercicios para revisar y así vamos avanzando. El 21, yo lo he elegido, aunque no me han pedido. No sé si han podido hacer el 21. Me ha sorprendido que no hayan pedido el 21. Y sí, el 22 no lo voy a hacer porque es muy facilito, así que revisen por favor lo que está haciendo. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque la respuesta primero estaba mal. Aquí he puesto 30 y era solo 28. Ya a pesar de que G9,8 o G10 sale 28 metros por segundo. Y además quiero explicar el concepto de lo que es un peralte o una curva peraltada. Una curva peraltada es una curva que tiene un ángulo determinado, en este caso es el ángulo θ. Y por aquí se está moviendo el autito y está de frente, es decir, este auto sale de la pantalla y da una vuelta. No se está moviendo así, no se está moviendo por el plano inclinado, sino que esto entra hacia la pantalla, da la vuelta y gira.
Esto está girando con una circunferencia que no se ve aquí. Las fuerzas que actuarían sobre este autito serían normal, peso. Y esta F, que justamente es la fuerza de rozamiento, FR. Ahora, ¿cómo yo elijo el sentido de la fuerza de rozamiento? Siempre cuando tengan un peralte, revisen qué es lo que les dice. Si les dice velocidad máxima, significa que el auto se quiere salir de la curva, es decir, va a ir subiendo. La fuerza que va a evitar que este auto suba va a ser justamente el rozamiento que va a apuntar hacia abajo. Si aquí les dijera mínima velocidad, significa que en el peralte el autito se está queriendo caer hacia el centro. Entonces, para que no se caiga, la fuerza de rozamiento debería apuntar hacia arriba. Como en este caso dice que máxima velocidad, FR apunta hacia abajo. Luego de eso hay que fijarnos que este va a ser mi eje radial y este va a ser el eje tangencial. Entonces, tomando en cuenta esos dos ejes, veo a quién tengo que descomponer. Esto no es como un ejercicio de plano inclinado donde generalmente se descompone FG y cambio mi eje, sino que esto es un ejercicio de movimiento circular donde este es mi eje radial. Aquí está el radio de la circunferencia. Por lo tanto, no voy a descomponer MG porque está en el eje tangencial, sino que tengo que descomponer a la normal y FR. Aquí abajo está la descomposición. Vamos a ver cómo he trasladado el ángulo. Primero, el ángulo de aquí. Vamos a utilizar el teorema de perpendiculares. Perpendicular a una línea horizontal es esta vertical. Perpendicular al plano inclinado es la normal, por lo tanto el ángulo aparece aquí. Este va a ser el ángulo θ que aparece para mi descomposición de n. Si alguien quisiera descomponer hacia abajo también n, estaría bien. Yo solo lo he descompuesto hacia arriba para que se puedan ver mejor los vectores cuando tengo que sumarlos. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta esto, aquí ya tengo mi normal en el eje tangencial y la normal en el eje radial. FR hacemos lo mismo. Este es mi FR, entonces tengo que dibujar una tangencial y una radial. Y el ángulo aparece aquí, vean, por ángulos alternos internos. Si esto apareciera, aquí abajo estaba el ángulo. Entonces ven una Z, aquí está alternos internos. El ángulo de aquí abajo vuelve a aparecer aquí arriba. Y este va a ser mi FR en el eje radial. Y este es mi FR en el eje tangencial. O sea, a mí me importaba mucho hacer este ejercicio porque para que entiendan el concepto de peralte, hay uno de los ejercicios que están preparados para su práctica con peralte. Entonces, si ahorita del DCL tienen alguna duda, pueden preguntar antes de que siga. Listo, como no hay dudas, continuamos. Ven, por favor, la sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, ¿a qué igualamos? ¿Cero o masa por aceleración? El Ben se ha ido. No, se iguala a cero. Listo, a cero. Este autito no está subiendo, este es mi eje tangencial, entonces ni está bajando, entonces se iguala a cero. Las fuerzas en el eje tangencial van a ser normal tangencial, positiva, menos FR tangencial, menos MG, igual a cero. Por el otro lado, la fuerza centrípeta. Montserrat, ¿a qué sería? ¿Quién es la fuerza centrípeta en este ejercicio? Hola, Monse. Se ha ido, no sé. Ya no me habla. André, entonces, ¿quién es la fuerza centrípeta en ese ejercicio? Perdón, estoy con poca internet. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿Quién es la fuerza centrípeta en el ejercicio? FRR, Ya. digo fricción R, NR. Esos ¿Las dos positivas? Sí, porque apuntan hacia Muy el centro. bien. NR igual a masa angular al cuadrado por radio. Aquí no tenemos el problema del radio, porque aquí ya nos dice cuánto es el radio, ¿no? El radio es 54 metros, el ángulo que vamos a utilizar es 37, μ es 1/3, y aquí no se van a asustar, porque n tangencial, digamos, es n por coseno del ángulo, cos de 37,
FR es mu por normal por tangencial, vemos lo tangencial va a ser sen 37 igual a mg. Y por el otro lado, FRR aquí es mu por normal por coseno de 37 más la normal en radial va a ser normal por sen 37 igual a m angular al cuadrado por radio. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Aquí mu es un número, este es un número, este es un número. Pueden sumar estas dos. Igual van a poder sumar estos dos lados. Se iguala, las m se van a eliminar y de esa manera se va a encontrar la velocidad. Me pedía tangencial, ¿no? No me pedía angular. Entonces, en vez de esto, tendrían que utilizar tangencial al cuadrado sobre radio. ¿Sí? No esta, sino tangencial al cuadrado sobre radio. Entonces, en vez de al reemplazar, ya van a poder encontrar esta velocidad tangencial. Tienen que acabar el ejercicio, por favor, y sacar este número que es 28 metros por segundo, es el valor que debían sacar. Si tuvieran alguna duda sobre este ejercicio, por favor, pregunten. Ya, como no hay dudas, vamos con el último que me han preguntado, que sería el 24. Mister, ¿de gravedad se usa 9,8 o 10? ¿Aquí? Cualquiera que uses, porque he hecho la prueba con las dos, te va a salir 28.01, algo así. Cualquiera puedes usar, no hay problema. Ya, ok, gracias. Listo, ahora sí, volvemos. El último ejercicio que me han pedido era este, que era un sistema no inercial, les he recordado aquí. Entonces, un péndulo cónico de longitud 2 metros gira con un periodo de 2 pi sobre segundo y se encuentra dentro de un ascensor que acelera hacia abajo a 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el ángulo que la cuerda forma con la posición de equilibrio del péndulo? Entonces, tenía este dibujito en el ejercicio. Primero dibujó las fuerzas que existen. Tendría esta, que va a ser el peso. Esta va a ser la tensión. Y por aquí yo tengo la tensión en el eje radial y la tensión en el eje tangencial. El ángulo aparece aquí. Ahora, esta flechita verde es la fuerza de inercia. ¿Por qué estoy poniendo aquí un sistema no inercial? Porque este péndulo está dentro de algo que tiene una aceleración y que se está moviendo, en este caso, hacia abajo. Entonces, ustedes se acuerdan, por inercia, la fuerza de inercia siempre va en contra del movimiento. Entonces, si esto está bajando, la fuerza de inercia va a apuntar hacia arriba. Como está bajando horizontal, la fuerza de inercia también apunta horizontal, pero en sentido contrario. Si esto baja, esto apunta hacia arriba. Este es mi DCL, la fuerza de la inercia que tiene que aparecer ahí. Nuevamente, ¿por qué aparece esta fuerza inercial? Porque estamos en un objeto que se está moviendo en círculo, que está dentro de otro que está moviéndose, en este caso que está acelerando. Por eso es un sistema no inercial, lo que hemos visto el año pasado al final. Entonces, tomando en cuenta esto, ya puedo hacer mi sumatoria de fuerzas en el eje tangencial. Entonces, ¿qué significa que esté en un sistema inercial? Que la persona que está viendo está aquí adentro también, dentro del ascensor y está viendo. Para esta persona, el péndulo no está subiendo ni bajando, por eso mi sumatoria de fuerzas en el eje tangencial va a ser igual a 0, para esta persona que está dentro. Nosotros que estamos afuera vamos a verle subir y bajar, pero como estamos trabajando como un sistema no inercial, donde el observador está dentro del sistema, esta persona observa que esto está quieto. Las fuerzas que actúan en el eje tangencial entonces van a ser tensión tangencial positiva más fuerza de la inercia menos Fg igual a 0. Tensión tangencial va a ser igual a tensión multiplicado por coseno del ángulo. Tensión por coseno del ángulo. La fuerza de la inercia es masa por aceleración, ya nos da la aceleración, menos mg igual a 0. ¿Qué pasa en el eje radial? Como se está moviendo en forma circular, aplicamos fuerza centrípeta, es masa por aceleración centrípeta. La que mantiene el movimiento circular es justamente TR, igual a, no hay nadie más, masa por aceleración centrípeta. TR es igual a T multiplicado por seno del ángulo, igual a la masa
para ver aceleración centrípeta, esta no es la aceleración centrípeta, gira con un periodo con un periodo de pi segundos. Entonces, si hablamos de periodo, en otro ejercicio que he explicado hoy día, hemos visto cómo encontrar la velocidad angular a partir del periodo. Recuerden esta, ¿no? La velocidad angular es el ángulo que es 2pi dividido entre el periodo. Entonces, tomando en cuenta eso, voy a utilizar la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Otra vez tenemos problemas de radio, aquí está dibujadito. No tenemos, solamente nos da la longitud de la cuerda, esto vale 2 metros. Este es el radio. Y este de aquí es el ángulo que es tita, ¿no? No nos da el ángulo. Entonces, este es el radio, ahí está, mejor. Y al igual que en los casos anteriores, para poder reemplazar aquí, seno de tita va a ser igual a cateto opuesto R sobre la hipotenusa, que es 2. Entonces, tomando en cuenta esto, estas tres ecuaciones, ya se puede resolver todo. Y aquí ya pueden encontrar, si reemplazan aquí el radio, ya saben, va a ser 2 por seno, seno y seno se van a ir y van a tener t despejadita para reemplazar aquí. Y lo único que tienen que hallar es justamente el coseno del ángulo. Eso es lo que tienen que terminar de hacer y poder sacar esta respuesta de 60 grados. Recuerden que aquí la velocidad angular dice que el periodo vale pi, pi se va a eliminar, esto va a quedar como 2, ¿no? Y seno del radio se despeja, es decir, esto tendría que ser 2 por seno del ángulo es igual al radio, y eso reemplazar por aquí. El seno y el seno se van a eliminar, tenemos t despejado para reemplazar este lado y poder encontrar solamente el ángulo que me pide para este ejercicio. Esos son los ejercicios que he preparado para ustedes, chicos.